pasado 2 décadas desde que estas imágenes dieran la vuelta al mundo. En ellas se mostraba un derrotado Abimael Guzmán, el autoproclamado presidente Gonzalo, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. ¡Viva el presidente Gonzalo, jefe del partido y la revolución! Una captura que puso fin a la época más sangrienta y oscura de la historia peruana y que costó la vida de más de 60.000 personas. La insania terrorista, la insania de Sendero Luminoso, junto con otros grupos subversivos, particularmente el MRTA, ensangrentaron, provocaron desánimo, zozobra, provocaron un grave daño no solamente material y humano con la pérdida de vidas, sino también un daño moral al país. Y un partido tan jerarquizado como el partido Sendero Luminoso, pues cuando su líder máximo es capturado, inmediatamente entra en debacle, ¿no? Y prácticamente marcó un hito, tanto en el desarrollo político nacional, como en la vida económica, como en la vida en general peruana, pero también significó pues un grave descalabro para Sendero que nunca volvió a ser el mismo. Pues es imposible olvidar estas imágenes de terror y desolación que se grabaron en nuestras retinas y que diariamente se replicaban en todos los periódicos de ese entonces, que informaban no solo de los atentados en Lima, sino en otras ciudades del país. Bueno, en esa época prácticamente vivimos en una tensión muy difícil, donde no había seguridad para nadie, una tensión en donde uno salía y no sabía si uno iba a regresar a su casa o no. Al menos cuando habían esas cerradas de las noches, cuando se cerraba de que no se podía salir porque creo que había toque de queda, efectivamente. Yo he pasado unos toques de queda bien difíciles, bien bravos, donde prácticamente hasta vi muerto a un amigo mío que caminaba por ahí. Nos pidieron documentos, llegamos al día siguiente, una situación muy difícil, muy largo de contar. Caos, destrucción y muerte que se iniciaron en los pueblos alejados de la serranía peruana, y fue precisamente ahí, en medio de la pobreza extrema, donde Abimael Guzmán empezó a difundir su retorcida ideología. El discurso fue tan bien elaborado que no solamente proponía a los chicos y a los jóvenes pues morir por una causa, que eso al final de cuentas todos los partidos políticos tratan de crear esa mística entre sus militantes. El Perú, cuando te habla de patriotismo, te está diciendo que tienes que estar dispuesto a morir por la patria, ¿no es cierto? Eso en un principio está en la racionalidad, está en el sentido común. El tema está en que en este caso no solamente se llegó ahí, sino se llegó a la disponibilidad de matar por una causa. O sea, no era necesario, o digamos, no era suficiente morir por una, sino en este caso matar, asesinar, destruir. Pero como explica el especialista, estas matanzas que se daban diariamente en estas regiones tan lejanas no fueron tomadas en serio por los gobernantes de ese entonces, lo que evitó que se cortara rápidamente. Creo que el hecho de no involucrarnos en el tema de la violencia hizo que esta durara más de lo que debía. Creo que los peruanos deberíamos empezar a hablar en primera persona y decir, pues, no mataron a 69.000, como dice el informe de la Comisión de la Verdad, o a 25.000 como quieren ver algunos, sino que nos mataron a 69.000, nos torturaron, nos desaparecieron, nos volaron. O sea, fuimos nosotros las víctimas, la nación peruana fue la víctima. Pues mientras se evitaba hablar del tema, Sendero Luminoso ya incursionaba en la capital, colgando perros desollados en los postes de luz eléctrica, siendo su ataque más sangriento el 16 de julio de 1992, cuando un coche bomba explotó en medio de la calle Tarata del exclusivo distrito de Miraflores, dejando como saldo 22 personas sin vida y 200 heridos de gravedad. Muerte y destrucción que felizmente Arequipa no sufrió, al menos no con la misma sangrienta intensidad. Que aparentemente Arequipa cubría la función de ser el lugar de reabastecimiento y descanso de los combatientes. Y
tú sabes, los animales suelen no defecar donde comen, ¿no? En este caso aparentemente se cumplió ese principio, ¿no? De dejar a Arequipa más o menos libre de todo este asunto para tener un lugar de descanso, porque Arequipa era una ciudad metropolitana muy bien comunicada, ¿no? Pero ahora que pasaron 20 años de la captura de Abimael Guzmán, es preciso recordar cómo el grupo de inteligencia de la policía, comandada por Quetín Vidal, realizó una paciente labor de inteligencia que los llevó hasta el pequeño departamento donde se escondía el líder terrorista. Y si uno muere, esto quedan los demás. Pero pensar que las ideas de este hombre ha desaparecido significa una terrible equivocación, dando una peligrosa ventaja, pues en los últimos años se ha identificado que esa ideología senderista aún persiste en algunas agrupaciones, como el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef. En concreto, y está bien que lo planteen, estará dentro de sus lineamientos. Dentro de nosotros, nuestros elementos del marxismo-leninismo, como dijo el pensamiento Gonzalo, podemos sintetizarlo en ¿qué? En paz, democracia y desarrollo. Ese es el pensamiento Gonzalo para nosotros. Perfecto, yo te pregunto a ti, ¿para ti no fueron actos terroristas? Para mí, lo que vivió en nuestro país fue una guerra interna. Esa es mi posición. Significa que en el Perú había y hay cosas que aún no están resueltas y que permitieron precisamente que ese discurso calara, ¿no? En ciertos sectores de la población, sobre todo en jóvenes. ¿Cuánto hemos resuelto eso? Creo que ahí está la pregunta. O sea, está bien que celebremos, que conmemoremos pues la captura, pero también tendríamos que reflexionar sobre ¿cuánto hemos hecho para que eso no se vuelva a repetir? Para que los jóvenes y las personas de a pie, los peruanos en general, no encuentren que la opción violentista es una opción. Y es que el Sendero ha podido ser derrotado militarmente, pero todavía no ha sido derrotado del todo ideológicamente. Por eso están los rastros del Movadef, del CONARE y todo esto, ¿no? Entonces, si bien es necesario recordar el genocidio que efectuó el grupo terrorista Sendero Luminoso al mando de Abimael Guzmán, generando una matanza que duró desde los años 1980 y 1992, ahora nuestros gobernantes deben tomar medidas para evitar que la desigualdad social sea un motivo más para iniciar una nueva guerra interna.